Bienvenidos a Conexión B2B, el podcast de MTI Selling donde exploramos las estrategias, herramientas y tendencias que están transformando el mundo de los negocios en Latinoamérica. Conexión B2B. Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de este podcast que lleva por nombre Conexión B2B, un espacio de MTI Selling en el que hablaremos de marketing, tendencias, estrategias y sobre todo tendremos la oportunidad de conocer a grandes líderes de la industria TI. Mi nombre es Tania Orozco, líder de contenidos en MTI Selling, y antes de presentar a nuestra invitada, quiero invitarte a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, Spotify y por supuesto sigas nuestra cuenta oficial en LinkedIn. Hoy nos acompaña Erika Quesada, CBO de Finvero, una líder con más de 20 años de experiencia impulsando la inclusión financiera, lidera la implementación de tecnologías avanzadas, incluyendo inteligencia artificial para optimizar las evaluaciones crediticias, agilizando la toma de decisiones y facilitando el acceso al crédito de manera rápida, precisa y eficiente. Erika, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. De nada, la alegría es mutua y bueno, quiero contarles también que además con Erika llevamos un tiempo trabajando en todo el tema de su posicionamiento digital y realmente ha sido muy grato conocer todos los logros que junto a Finvero han tenido hasta el día de hoy, así que estoy completamente segura que esta entrevista será 100% enriquecedora. Y por eso hemos preparado unas preguntas para encuadrarnos en nuestro tema de hoy, que es el papel de la tecnología y el liderazgo en la inclusión financiera. Así que arrancamos. Cuéntame un poquito, Erika, ¿qué te inspiró a cofundar Finvero y cuál fue el mayor reto al iniciar este proyecto? Bueno, gracias. Mira, lo que más me motiva y me inspira para dar este paso del mundo corporativo hacia una startup y hacia cofundar una empresa fintech es el impacto que podía generar. Ver un problema que para mí está a la vista de todos, es cotidiano, como el acceso a servicios financieros, acceso al crédito, seguía siendo tema de todas las sesiones, audiencias, foros en los que yo participaba, y que a pesar de los múltiples esfuerzos de distintas instituciones financieras, los números no solamente en México, en Latinoamérica, seguían igual, ¿no? Y estamos hablando un poco como cuando hablamos de la desigualdad, que dicen que así, al ritmo que vamos, por ahí del 2050 tendremos una representación mejor. La inclusión financiera va al mismo paso lento, ¿no? Entonces, eso fue mi principal motivo por lanzarme y cofundar Finvero. Y los retos han sido muchos, pero el principal es la incertidumbre que como emprendedor vives y ya está dentro de tu ADN en muchos de los casos y en muchos momentos, no es solamente al principio, ¿no? Te va acompañando y aprendes a vivir con eso. El haber dejado el mundo corporativo que representa para muchos, y hablo de manera personal, una, una estabilidad de vida, ¿no? Emocional incluso, donde tú, a pesar de tu compromiso y de lo que puedes aportar, aprender en un mundo corporativo que me encantó, ¿no? Yo fui muy feliz en el mundo corporativo. Inmediatamente después, cuando saltas al emprendedurismo, lo dejas de lado, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los principales retos a los que me he enfrentado, que me costó más adaptar y entender que era algo con lo que tenía que aprender a vivir. Y aquí estamos ahora, después de ya algunos años. Feliz. Bueno, una de las cosas que yo particularmente admiro de ti es tu capacidad de liderazgo y pienso que eso también ha sido o ha debido ser un gran reto en todo este proceso de creación y de promoción de los servicios que ustedes implementan. Quiero que me cuentes un poquito acerca de ese tipo de liderazgo, o sea, cómo te defines, cuál es tu estilo de liderazgo y qué valores consideras que son fundamentales en tu equipo para poder sortear todos los desafíos que día a día se les presentan. Pues me parece que no queda de otra que ser práctico, ¿no? En esta vida también del emprendedor. Hay que ser pragmático, hay que y ser empático, entender que cada una de las personas
del equipo que empiezan a contribuir en la empresa tienen sus superpoderes, encontrar esos superpoderes y poderlos potencializar. La colaboración, ¿no? Y la acción, predicar con el ejemplo es algo que me parece a mí fundamental y que desde mis inicios en mi carrera profesional es lo que a mí me enseñó a aprender más rápido, a seguir, a entender cuál era el rumbo, tal vez sin tener grandes cantidades de información como ahora puedo tener, ¿no? Pero si tú promueves la colaboración con el ejemplo, el trabajo y la responsabilidad, eso es algo que me parece clave para lograr un equipo de alto desempeño. Y por otro lado, esto ayuda también a promover la innovación y la adaptabilidad. Al final, cuando tú promueves esta colaboración, esta empatía, lo que también viene de la mano es que el equipo sienta que tiene la libertad para poder inventar caminos nuevos, porque de esto se trata también una startup. Inventar no es el hilo negro, pero sí hay maneras distintas de hacer las cosas para lograr un objetivo que todos tenemos. Entonces, eso es lo que a mí me ha funcionado. Otro valor clave, me parece, es la responsabilidad, lograr el accountability de cada miembro del equipo, ¿no? Porque en el mundo corporativo, otra vez regreso, tienes accountability por una porción, digamos, ¿no? De un proceso o una área en particular. Acá, al ser una startup, tu responsabilidad automáticamente crece porque tienes mucho más impacto en otras áreas al ser una empresa pequeña y a su vez ágil. Lo que tú tienes que entender aquí es que todo lo que haces efectivamente va a impactar y va a fortalecer o no cualquier otra actividad de un compañero. Y hay cosas que tú tienes que hacer para que sucedan. No Exacto. puedes esperar a que tengas a un compañero que haga otro pedazo, tú otro. Es una misma persona muchas veces con muchas actividades y eso es parte de la responsabilidad que cada uno debe de entender que tiene. La guía y el acompañamiento en estos casos es fundamental. Y mira que traías a colación una palabra muy importante y es eh, la actualidad, estar en foco en lo que está sucediendo hoy en día. Y aquí quisiera preguntarte, ¿cómo ves el panorama actual de la inclusión financiera, sobre todo en Latinoamérica? ¿Qué crees que hace falta para acelerar el acceso a servicios financieros de una manera mucho más inclusiva? Sin duda ha sido también un tema de educación. La educación financiera me parece que es vital, ¿no? Hablamos mucho de tecnología, pero la tecnología tiene que estar acompañada con este componente de educación para los sectores más marginados. eh, eh, Tengan información suficiente para saber cómo acceder a estas nuevas fintechs y nuevas entidades que han surgido en el paso de los años, en estos últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, que fue el boom en este sentido. La educación es uno de ellos. Aunque ya, por ejemplo, el Banco Mundial habla de números donde se van viendo mejoras, todavía hay muchos retos que todas estas empresas que utilizamos la tecnología están trabajando en ello, ¿no? Es la información, acceso a la educación, pero también el tema regulatorio es un factor que no podemos dejar de hablar. Em, Me parece que no es solamente responsabilidad de los gobiernos establecer las reglas y poner el piso parejo, digamos, para todos, también es una responsabilidad de nosotros como empresarios poder participar activamente en la definición de estas reglas y de lo que más conviene al ecosistema en general y al final que todos buscamos lo mismo. Al final es lo que te digo, o sea, yo vengo años escuchando inclusión financiera, pero el tema no se acaba y no tiene por qué terminarse, ¿no? Todos buscamos lo mismo, entonces, ¿cómo logramos poner unas reglas que nos ayuden y nos habiliten y no nos frenen? Eso es algo que también no solamente en México, sino en otros países no debe de perder este foco y también a veces los temas políticos ayudan a empujar que se acelere alguna de estas leyes o regulación y otras veces a frenar, ¿no? Entonces, ese panorama también
macroeconómico político es algo que afecta directamente en nuestro camino hacia la inclusión financiera. Sí, fíjate que totalmente concuerdo contigo en el tema que todos tenemos un grado de responsabilidad en este proceso. No es solamente parte de un sector o de un ente regulatorio, sino que todos somos protagonistas para poder llegar a una verdadera inclusión. Pero también pienso que un factor clave en este proceso es la confianza y sobre todo ahora que mencionabas el punto de las personas que no tienen acceso al crédito o que no tienen una educación financiera base para poder tener un correcto acercamiento a la vida crediticia. En este punto, quisiera preguntarte desde Finvero cómo trabajan para garantizar la seguridad y la transparencia en las soluciones financieras, justamente basándonos en todo el tema de generar confianza. Sí, hay un tema que está en la mesa también y que no está al 100% resuelto, que es el uso de los datos. Hablamos mucho de inteligencia artificial, sobre todo también en los últimos tiempos, pero no hay inteligencia artificial sin datos. Y al final, los datos personales se convierten en una parte de la ecuación muy importante. Y ahí es donde empiezan los temas de seguridad y donde las conversaciones tienen que ser más profundas. Nosotros desde Finvero, por un lado, tenemos la certificación ISO 27001, ¿no? Que es una certificación para todos los temas de seguridad, no solamente en los procesos, sino en manejo de la data. Y por otro lado, tenemos una certificación de un instituto en México que está está a nada de cambiar, pero es el INAI, que es una certificación que nos avala que usamos con mejores prácticas la data personal de nuestros usuarios. Entonces, estamos todos los días validando que los procesos y la tecnología que está alrededor del uso de esta data, no solamente de la extracción, de la explotación, sino y de la comunicación, del guardado, todo el ciclo esté completamente alineado con estos políticas y lineamientos que marcan estas certificaciones. Y también hacia nuestros clientes les damos la certeza, ¿no? Cuando hablamos de los grandes lenders, de que toda la infraestructura y las tecnologías que hemos implementado hasta el momento cumplen con estas políticas. Entonces, para nosotros ha sido un eje central dentro de nuestra estrategia de producto y de nuestra estrategia comercial. Y Ahora que otra mencionas, cosa es, perdona, te interrumpo, es dale. la transparencia también de cómo vamos a usar esta data hacia el usuario final, cómo viene todo también plasmado, en qué momento pueden ellos, como usuarios y dueños de su información, cambiar de opinión y decir, oye, yo sí quiero que uses mis datos para este fin específico, pero en algún momento no. ¿Cuáles son los canales de comunicación? Y volvemos otra vez a los temas de educación. Es fundamental la transparencia hacia los usuarios y hablarles con palabras y con un lenguaje sencillo que no les genere incertidumbre y miedo del uso de sus datos personales. Sí, sobre todo porque el tema de datos actualmente es un punto bastante sensible y me hace recordar muchas ocasiones en las que de seguro las personas que nos están escuchando o viendo este podcast se van a sentir identificados en el temor que nos genera cuando nos dicen vamos a utilizar tus datos o necesitamos tus datos. Es como que inmediatamente el chip se cambia y me van a robar. Entonces ahí es un punto que es bastante importante. Y fíjate que tiende también a mitificarse, porque muchas veces el tema de los datos se ve de una forma en la que actualmente en la realidad puede que no se lleve de la manera como pensamos. Y quisiera preguntarte justamente sobre esos mitos, sobre el crédito y la bancarización que actualmente hay. Eh, ¿Cuáles son esos mitos que existen actualmente a través de todo el tema del uso de datos y que en definitiva no son como muchas personas piensan que se manejan? Creo que en esa misma línea que venimos hablando, uno de los mitos más grandes es solo las entidades financieras tradicionales, llámese bancos, son seguros para solicitar un crédito. Ese es un mito que todavía existe en la sociedad y eso es algo que queremos y que tenemos que erradicar.
Hoy, justo con el auge de las fintechs, hay una percepción errónea de que solo los bancos tradicionales son seguros, pero ya hablamos incluso de instituciones fintech reguladas, hablamos de estas certificaciones ISO, hablamos de todas estas tecnologías alrededor de la ciberseguridad que adaptamos justamente porque nacimos digitales, nacimos tecnológicos. Esto nos ha ayudado a estar a la vanguardia en todos estos temas, ¿no? Entonces, para mí es uno de los grandes mitos a erradicar, que solamente los canales o las bancas o los instituciones financieras tradicionales son seguros para acceder a un servicio financiero. Es el primero y tiene que ver con la seguridad. Y el segundo va más allá. Hay un mito de que solicitar crédito es malo, ¿no? Por el Cuando tú tema pedís de score crediticio, sí. si tú pides un crédito, eso es malo. Eso me parece que es, hablando de educación, que también veníamos hablando, algo que tenemos que orientar bien a las personas que creen que tener un crédito intrínsecamente es malo y que siempre lleva la deuda. Sin embargo, el crédito bien gestionado puede ser una herramienta muy valiosa para construir, al contrario, un historial crediticio sólido, que esto es esencial para acceder a mejores condiciones financieras. Al final, por algún lado tienes que empezar. Entonces, accediendo al crédito, tu primer crédito, creas un buen historial y vas creando una huella que permite que las instituciones tengan más data tuya y puedas tener mejores condiciones. También este tema de es muy caro, no siempre. Por supuesto que todavía nos enfrentamos a créditos con tasas elevadísimas que son consecuencia de la incertidumbre de las instituciones financieras, en muchos de los casos, de la falta de data de las personas a las que están otorgando el crédito. Entre más datos y mejor utilizados sean estos datos para escorear o para medir el riesgo de la gente, pues las tasas van a tender a bajar. Entonces, ahí esos son los mitos que yo veo que son con los que tenemos que estar luchando todos los días. Sí, y fíjate que actualmente ese tema es mucho más llevadero con todo el avance tecnológico que hay hoy en día. Entonces las oportunidades son muchísimas más y mejores. A mí me gustaría saber los lenders específicamente cómo pueden aprovechar la innovación que existe hoy en día en temas de inclusión financiera para poder ampliar su mercado. Esto es fundamental. Uno de los diferenciadores justo es el uso de estos datos alternativos. Cuando hablamos de este porcentaje de, de, de la población que nunca ha tenido acceso a un crédito o a un servicio financiero formal, entonces estamos hablando que para una entidad financiera tradicional o no, puede ser invisible porque no está representada en las sociedades de información crediticia. Sin embargo, las personas tienen muchos otros toques con la sociedad en general, ¿no? Pagan servicios, tienen telefonía, ya, pagan una renta, la movilidad, farmacias, salud. Hay muchos servicios alrededor que pueden ser utilizados y que ya son utilizados con estas nuevas tecnologías de machine learning, inteligencia artificial, la extracción de datos para poder calificarlos y evaluarlos. Esto es un diferenciador para que estos lenders que venían utilizando los scores tradicionales puedan consumir estos nuevos datos y estos nuevos scores para poder llegar a un mercado mucho más amplio y que seguramente no porque no tengan la data suficiente en las fuentes de información tradicionales, sean clientes que no tienen capacidad de pago suficiente o que no tengan podamos confirmar que no tienen un riesgo de fraude para estas instituciones. Esa es una. La otra son los canales. Al usar estas tecnologías y digitalizar un proceso de onboarding de crédito al 100% como lo hace Finvero, permite a estas instituciones financieras tener un canal adicional para captación de clientes con un costo de adquisición muy razonable y en algunos casos incluso mejor del que actualmente tienen, al pagar solamente por crédito aprobado y no tener que
escorear y que evaluar a todo el funnel que entra a hacer una solicitud. Entonces, las ventajas que la tecnología está representando para los lenders es altísima. Los casos de uso cada vez surgen más. Todos los días podemos hablar de casos de uso distinto y está en ellos y cada vez más el querer estar dispuestos a hacer uso de estas tecnologías y crecer su base de clientes. Sí, y fíjate que eso que mencionas es supremamente interesante porque es una realidad. En acciones tan básicas como realizar el mercado, uno comienza a tener como sí, como un movimiento que pienso particularmente también influye en la adquisición de esos créditos, porque actualmente, por ejemplo, en Colombia, donde me ubico yo, ese comportamiento de compra también hace parte fundamental para que las entidades financieras te otorguen un crédito. Existen muchas superficies, grandes superficies, que basadas en esos datos otorgan créditos a los clientes únicamente por una actividad tan simple como hacer mercado. Entonces, imagino que la dinámica es muy parecida. 100%. Nosotros tenemos distintos set de datos y te parecería increíble que cosas que haces en tu vida cotidiana puedan jugar un papel importante cuando una institución te va a evaluar, ¿no? Pero eso es en lo que estamos trabajando e invirtiendo, porque hay tanta información que algo que es crucial es identificar qué de todos estos datos realmente tiene una correlación con el performance de la cartera de los lenders, por ejemplo, con los porcentajes de aprobación de un crédito para reducir el first payment default. Hay mucho trabajo todavía por hacer, ya hay muchos datos que han sido analizados y vamos por buen camino. Esto todavía es una larga trayectoria la que falta, pero estamos empezando a ver ya buenos resultados. Imagino también que uno de los puntos importantes a tener en cuenta aquí es el tema de la regulación. Ustedes particularmente en Finvero, ¿cuáles son los mayores desafíos que han tenido para lograr expandirse teniendo en cuenta los entes regulatorios con los que deben cumplir? Mira, justo cada región, cada país tiene su propia regulación y a veces te vas a un país y dentro del Sí. mismo país están subregulaciones. Algo que para nosotros ha sido un diferenciador es cómo está construida nuestra plataforma y nuestra tecnología, con microservicios, apificada. Esto nos permite que sea modular y que fácilmente podamos adaptar estos flujos que ya tenemos, que iniciaron en México localmente, a regulaciones o de otros países o las mismas regulaciones o ajustes que vaya marcando en México el regulador o los reguladores. Entonces, por supuesto que es un desafío también cuando todavía nos encontramos con áreas grises dentro de la regulación y eso genera incertidumbre para alguna de las partes del ecosistema, pero la manera de resolverla ha sido esa, usar esta tecnología a nuestro favor, lograr que la modificación o la adaptación a personalización en cada región, en cada país, sea de una manera ágil gracias a cómo hemos desarrollado nosotros la tecnología, haciendo uso de estos también grandes jugadores, las nubes, ¿no? Son un gran facilitador y las herramientas con las que trabajamos actualmente nos han permitido lograr esto. Eri, realmente es muy gratificante poder conversar con una persona como tú que se ve que es apasionada por el tema, que le gusta lo que hace, que inyecta ese positivismo y como esos grandes sueños por cumplir que todavía nos hacen falta en temas de financiación. Y me gustaría hacerte una pregunta un poco ya fuera de todo lo que hemos hablado. Si no te hubieses dedicado a todo este tema del mundo financiero, ¿qué te hubiese gustado hacer? Uf, qué buena pregunta. Me veo en temas de educación, por ejemplo. Me parece que la educación es la base para lograr grandes transformaciones en cualquier etapa
individual o de la sociedad o de pequeños o grandes grupos, la educación la encuentro clave para, para poder para avanzar. generar un impacto. Y a mí eso es lo que a mí me mueve. Entonces, compartir conocimiento, acortarle brechas a otras personas para que lo que a mí me costó más tiempo lo logren hacer en menos tiempo, entendiendo que ya hubo un aprendizaje previo. Y esto es un poco también eh, siendo consciente que yo he sido privilegiada de tener gente conmigo a mi lado que me ha mentoreado, me ha enseñado profesores extraordinarios que sí marcan tu vida. Entonces a mí me marcaron y creo que a través de la educación puedes marcar la vida de las personas y generar un círculo virtuoso en la sociedad. Me parece, yo por ahí me veo si no estuviera en el mundo financiero. Y créeme que sí has logrado impactar a muchas personas y a título personal también has logrado impactar mucho, sobre todo por eso que te comento de tu emoción, le inyectas entusiasmo a todo el tema de las finanzas. Y justamente hablando de finanzas, sabemos que próximamente se va a desarrollar un evento supremamente importante para Finvero y es el Open Finance. Me gustaría saber qué mensaje quieres compartir con la audiencia que nos está viendo sobre el evento y sobre el futuro del crédito en general. Muchas gracias. Open Finance 2050 es un espacio que tiene como objetivo generar comunidad, lograr juntar al ecosistema completo, no solamente de México, sino de Latinoamérica, donde sabemos que colaborando es como vamos a lograr poner un granito más para llegar a la inclusión financiera. Eso es el objetivo de Open Finance. Traemos contenido de mucho valor, speakers de primer nivel, donde la gente que acude puede actualizarse. Tenemos como invitados desde el regulador, tenemos fintechs, unicornios, los grandes vendors del ecosistema, bancos, son muy activos y cada vez más activos e interesados en participar en estos nuevos modelos de negocio. Y la idea es conectar, conocer nuevas tendencias, incluso escuchar startups. Tenemos algo que se llama VC Pitch, donde las empresas, startups que vienen iniciando pueden hacer su pitch frente a un jurado muy interesante que está compuesto por los venture capitals más activos de la región. Y además de ganar algún premio, pueden recibir feedback de mucho valor. Entonces, la idea es juntarnos todos en un mismo lugar 2 días, 11 y 12 de junio de este año, en el Hotel San Regis de Ciudad de México. Están todos cordialmente invitados, ya los boletos están a la venta y también estamos abiertos a colaboradores como sponsors que nos acompañan y nos ayudan en esta construcción del ecosistema que estamos logrando. Sí, sin duda un evento cargado de mucho valor y en este último punto justamente quiero enfatizar a todos los interesados que nos están viendo o nos están escuchando, pueden escribirnos para recibir más información y por supuesto, como es costumbre, un beneficio adicional por parte de MTI por ser parte de esta gran comunidad. Erika, un placer haberte tenido en la primera edición de este podcast. Te reitero mi admiración absoluta. Espero que este proyecto, que es Finvero y todos los eventos que están próximos a ejecutarse sean un total éxito. Te mando un abrazo desde Colombia. Por acá siempre bienvenida. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muy agradecida por el espacio y por tu apoyo siempre. Claro que sí. Gracias. Nos vemos. Conexión B2B,